Yo no creía en nada de esto, ni en fantasmas, ni en almas, ni en que los muertos pudieran quedarse por ahí dando vueltas. Hasta que una noche, uno me habló. Y no fue en un sueño, ni en una historia contada por alguien más, fue en carne viva, durante una guardia militar, en medio del silencio más espeso que haya sentido. Y cuando lo vi, cuando esa alma se me plantó enfrente, supe que estaba ahí por mí. No para asustarme, no para atacarme, sino para que lo escuchara, para contarme cómo vive. Porque sí, los muertos viven. De otra forma, en otro lugar, pero siguen ahí. Me llamo Carolina Suárez, tengo 42 años y nací en Bucaramanga. Hoy tengo una vida tranquila, trabajo en una empresa de transporte, tengo una hija y trato de no hablar mucho de lo que viví en el ejército. Pero esto que me pasó, me persigue como una respiración ajena detrás del cuello. Tenía 19 años cuando entré como voluntaria al Batallón Galán, en Socorro, Santander. Era 2001. Y en esa época, las mujeres en el ejército no éramos muchas. Nos ponían a prueba en todo, y yo no iba a fallar. Pero lo que me tocó esa noche no era parte del entrenamiento. Estaba de guardia, en el puesto 18, cerca de enfermería. Me tocó la franja de las 12 a las 3 de la mañana. La más dura, la más larga. A esa hora el cuerpo se rinde, la mente divaga, y cualquier sonido se siente como una amenaza. Pero esa noche estaba rara. El viento no movía ni las hojas, el aire estaba demasiado quieto. Me senté en la trinchera, como siempre, con el fusil entre las piernas, mirando a la nada. Y me acuerdo perfecto, vi el reloj. 2:40 de la mañana. Me dije, ya casi. Y justo ahí, todo cambió. Fue como si alguien apretara el mundo. El aire se volvió denso, la piel se me erizó de pies a cabeza, pero no de frío. Era otra cosa. Como si el ambiente supiera algo que yo todavía no, y ahí fue cuando la sentí. No fue un sonido. Fue como una vibración adentro del pecho, que subió hasta la cabeza y se transformó en una frase que no escuché con los oídos, pero sí con todo mi ser. Mira. Eso fue lo que sentí. No fue mi voz. No fue imaginación. Fue una orden directa de alguien que no estaba vivo. Y miré. Frente a mí, entre dos árboles, había algo. Una figura. Blanca, flotante, luminosa, pero sin luz. No era brillante como una lámpara, era una luz suave, parecida a la de la luna cuando está llena. Esa figura me miraba, sin tener rostro. No tenía ojos, ni boca, ni pies, pero su forma era humana. Alta, delgada, envuelta en algo que no era ropa, pero tampoco vapor. Y su presencia era tan fuerte que me hizo sentir pequeña, desnuda, vulnerable, como si pudiera leerme entera. No me moví. No podía. Esa alma me atravesó con su sola existencia. No se desvaneció. No desapareció. Flotó lentamente de un árbol a otro, sin tocar el suelo, sin hacer ruido, sin dejar de mirarme. Y en ese momento no tuve dudas, lo que tenía al frente era el espíritu de alguien que había muerto ahí. No era una aparición al azar. Estaba ahí por una razón. Quise reaccionar, levantar el fusil, preguntar quién era, pero no podía. Era como si esa energía me envolviera. No era miedo del tipo que te hace correr, era un miedo distinto, uno que te hace quedarte quieta, escuchar, sentir. Esa alma quería ser vista. Y lo más extraño, no sentí peligro. Sentí tristeza. Una soledad profunda, vieja, que venía de otro tiempo. Era como si me pidiera algo sin palabras. Como si necesitara que supiera que estaba ahí. Y fue entonces cuando lo supe. Ese espíritu no era cualquiera. Era un soldado. Un soldado que había muerto hace años, justo ahí, en ese mismo puesto. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Me lo dijo sin decirlo. Lo sentí como si su historia se hubiera metido dentro de mí. Y con el tiempo, descubrí que no era la única que lo había visto. Ese fue el momento en que mi vida cambió. Desde entonces sé que hay cosas que no entendemos, que hay almas que se quedan, que buscan, que hablan. Y esa noche, esa primera vez,
fui yo quien escuchó. Pero lo más impactante vino después, cuando empecé a descubrir quién era, qué le había pasado y por qué me eligió a mí. Cuando esa figura se desvaneció entre los árboles, no me moví de inmediato, me quedé sentada, inmóvil, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me lo iba a romper desde adentro, y entonces, sin darme cuenta, empecé a llorar. No por miedo ni por angustia, sino por algo que no sabía cómo explicar, como si una tristeza profunda y antigua se hubiera metido dentro de mí y me estuviera apretando desde adentro, una tristeza que no era mía pero que ahora llevaba puesta como si lo fuera. Tardé un rato en reaccionar, no sabría decir cuánto, el tiempo ahí adentro no se siente igual. Me limpié la cara, respiré hondo y aseguré el fusil sin pensarlo demasiado, como si hacer eso me devolviera a la realidad, al mundo donde todo tiene forma, lógica, y donde se supone que nada de esto debería pasar. Pero ya era tarde, algo dentro de mí se había roto o se había abierto, no sé bien, y lo que pasó después terminó de confirmarlo. A los pocos minutos empecé a oír pasos, suaves, lentos, como si alguien caminara despacio, con cuidado de no ser oído, pero la trinchera tiene una forma especial de amplificar los sonidos y uno aprende a distinguir entre el viento, un animal o un ser humano. Eso que escuchaba era humano. Me paré de inmediato, levanté el fusil, grité con la voz temblorosa pero decidida, alto el santo y seña, y no hubo respuesta. Grité otra vez, nada. El silencio volvió a tragarse todo, pero por dentro sentí algo distinto, como una certeza que me decía que no era el enemigo. Y tenía razón, porque de repente alguien se tiró al suelo, como lo hacen los oficiales cuando llegan a un punto expuesto, y escuché una voz conocida: soy el teniente Botero. Me acerqué de inmediato y le conté lo que había visto, lo que sentí, lo que se me apareció. Él me miró serio, confundido, no dijo que estaba loca, pero su cara no necesitaba palabras, me sugirió que tal vez me había quedado dormida o que fue alguna alucinación por el cansancio, pero yo sé lo que viví. Yo no estaba soñando ni estaba agotada, estaba más despierta que nunca. Esa noche no pude dormir, y cuando entregué el puesto decidí no contarle nada a nadie más. No quería que empezaran a verme diferente, no por cobarde, sino porque sabía que lo que viví solo lo podía entender quien realmente hubiera sentido algo así. Pero había una pregunta que no me dejaba tranquila: ¿quién era esa alma? ¿Por qué justo ahí, justo a esa hora, justo conmigo? Así que con el pasar de los días empecé a investigar, a preguntar con cautela, hablando bajito entre los soldados que llevaban más tiempo, y fue uno de ellos, un muchacho costeño que ya estaba a punto de licenciarse, quien me soltó una historia. Me dijo que años atrás un soldado había muerto justo en ese punto, que había intentado colarse al batallón por la quebrada y que el centinela que estaba de guardia esa noche, al no recibir la contraseña correcta, le disparó sin saber que era su propio compañero, que el soldado venía del pueblo, que había estado bebiendo y que al regresar no recordaba la clave. Ahí me quedé helada, porque era el mismo lugar, el mismo turno, la misma hora, y entendí que esa aparición no fue al azar. Ese espíritu estaba reviviendo su última noche, una y otra vez, atrapado en ese momento que lo marcó, que lo quebró, y quizás solo quería que alguien supiera que todavía estaba ahí. Y eso fue lo que más me impactó, no que lo haya visto, sino que lo haya sentido, porque cuando una presencia así te atraviesa, no se va nunca del todo. Desde esa noche, algo se quedó conmigo, una especie de conexión, una conciencia de que hay muertos que no descansan, que siguen caminando a nuestro lado esperando algo, aunque no sepamos bien qué, y eso fue apenas el comienzo, porque lo que pasó después fue mucho más fuerte. Después de esa noche, ya no era la misma. Algo había cambiado y no solo era una sensación rara o un recuerdo inquietante, era una especie de apertura, como si me hubieran quitado una venda de los ojos y ahora pudiera ver, o mejor dicho, sentir cosas que antes simplemente no notaba. No hablaba del tema con nadie, pero adentro mío todo era distinto. Me volví más silenciosa, más atenta a los detalles, como si parte de mi mente estuviera siempre en otro lado, como si una parte de mí hubiera quedado conectada con algo invisible que no podía cortar. Las siguientes noches de guardia fueron distintas. Ya no me sentía sola, aunque no viera a nadie. Había una presencia constante, como si alguien respirara muy suave cerca mío. No era miedo, era compañía, pero esa que uno no elige. Cada vez que volvía al puesto 18, ese donde ocurrió todo,
el aire se sentía más espeso, más frío, más cargado, como si esa alma me estuviera esperando. Y empecé a tener sueños, o más bien visiones, porque eran demasiado reales. Veía el rostro de un joven que no conocía, con uniforme, embarrado, con una herida en el pecho. No me hablaba, solo me miraba, y en sus ojos había una mezcla entre tristeza y alivio, como si me dijera gracias, como si supiera que lo había visto. Un día, mientras limpiaba el fusil, sentí una punzada detrás del cuello, una especie de escalofrío que no venía del clima. Me giré, no había nadie, pero juro que escuché una voz, apenas un susurro, que me decía, aquí estoy. No grité, no corrí, solo me quedé quieta, con los ojos cerrados, sintiendo esa presencia envolviéndome como un viento que no mueve hojas pero que entra hasta los huesos. Y ahí empecé a entender que esa alma no se había ido, que no fue un hecho aislado, que estaba conmigo, de alguna forma. Los días pasaban y yo trataba de seguir mi rutina normal, entrenamientos, tareas, formaciones, pero por dentro todo era diferente. Empecé a sentir cosas en otros lugares del batallón, esquinas donde de pronto me quedaba paralizada, momentos donde el silencio se convertía en un zumbido, como si algo quisiera comunicarse conmigo pero no supiera cómo. Un compañero, al que apenas conocía, me dijo una tarde, Carolina, últimamente estás rara, ¿te pasa algo? Y no supe qué responderle. Solo le dije que estaba cansada, pero la verdad era otra. Un domingo, aproveché una salida al pueblo y fui sola a la iglesia. No soy muy religiosa, pero sentí que necesitaba estar en silencio en otro tipo de espacio. Me senté al fondo, sin hablar, sin rezar siquiera, solo respirando. Y ahí, otra vez, la sentí. Una mano invisible que me apretó el pecho y me hizo llorar. No de tristeza, no de miedo, lloré como si estuviera soltando algo que no era mío, pero que me habitaba. Y entonces, por primera vez, me pregunté en voz baja, ¿qué quieres de mí? Esa pregunta se quedó rebotando en mi cabeza durante semanas. No tenía respuestas, pero sí señales. Y cuanto más trataba de ignorarlo, más fuerte era todo. Hasta que una noche, mientras estaba de centinela en otro puesto del batallón, uno donde nunca había pasado nada raro, volví a sentirlo. No fue una aparición como la primera vez, pero sí fue una certeza. Algo se acercó a mí, con el mismo silencio denso, con esa presencia que uno no puede ver, pero que es imposible no sentir. Me puse firme, respiré hondo y dije en voz baja, estoy escuchando. Desde ese momento, no volvió a aparecerse como al principio, pero las señales eran constantes. Un reloj que se detenía siempre a la misma hora. Un cuaderno que se abría solo en una página sin texto. Una foto que se caía sin razón. Todo parecía pequeño, casi insignificante, pero dentro mío sabía que nada de eso era casual. Esa alma quería que la escuchara, que supiera su historia, que hiciera algo con ella. Y así empezó mi búsqueda, no solo para saber quién era él, sino también para entender qué debía ser yo. Porque cuando una alma te elige, no lo hace al azar. Y ahora, lo sabía muy bien, esto apenas estaba comenzando. Desde que empecé a hacerme preguntas, todo se volvió más claro y, a la vez, más inquietante. No estaba loca, eso lo tenía claro. Lo que sentía, lo que veía, lo que escuchaba, no venía de mi mente ni de mi imaginación. Era real. Cada detalle, cada coincidencia, cada pequeña manifestación que antes habría ignorado, ahora se sentía como un mensaje, como una parte de algo más grande que quería mostrarse poco a poco. En una de esas noches sin luna, me volvió a tocar guardia, pero esta vez en un puesto diferente, más alejado del batallón. El ambiente era más denso, la vegetación más cerrada y el silencio más absoluto. Yo estaba sola, apoyada contra un árbol, con el fusil bien sujeto entre mis brazos. Hacía frío, pero no era un frío de clima, era otro tipo de frío, uno que parecía salir de adentro de la tierra. Y en medio de esa calma pesada, lo sentí otra vez. No lo vi como la primera vez, pero lo sentí con la misma intensidad. No estaba frente a mí, pero sí alrededor, como si se moviera entre los árboles, como si me observara desde más allá de lo visible. Y entonces, sin querer, hablé en voz baja. No pregunté quién era ni qué quería.
Dije algo simple: estoy acá. Y ese momento fue como abrir una puerta. Un viento leve me rozó el rostro y sentí un calor extraño en el pecho, una sensación como de descarga eléctrica suave que bajó por mis brazos hasta la punta de los dedos. No había palabras, pero el mensaje era claro. Había una conexión. Después de esa noche, empecé a escribir. Nunca había llevado un diario, pero sentía que necesitaba registrar lo que me estaba pasando. No era para entenderlo, era para no olvidarlo. Anotaba todo: las fechas, las horas, los detalles. Incluso escribía las cosas que pensaba mientras estaba de guardia, como si alguna parte de mí supiera que eso iba a tener sentido más adelante. Y tuvo sentido. Porque una madrugada, mientras repasaba lo que había escrito en el cuaderno, noté un patrón. Las manifestaciones, los susurros, las sensaciones más intensas, todas coincidían con una fecha en particular. Cada año, en ese mismo mes, a esa misma hora. Y cuando busqué en los registros viejos del batallón, confirmé lo que ya presentía: ese era el mes en que aquel soldado había muerto. Ahí supe que no solo estaba atrapado en ese lugar, sino también en el tiempo. Era como si cada año su alma volviera a revivir su final. No con dolor, sino con el deseo de ser visto, de ser reconocido, de ser liberado. Porque así como hay muertos que se van en paz, también hay otros que quedan suspendidos, buscando cerrar algo que quedó abierto. Y yo estaba ahí para eso. Lo sentía en lo profundo del pecho, aunque todavía no sabía cómo hacerlo. En esos días, empecé a soñar con más frecuencia. Ya no eran sueños aislados, eran escenas, como recuerdos que no eran míos. En uno de ellos, vi al soldado riéndose con otros compañeros, compartiendo una comida simple, bromeando, siendo uno más del grupo. En otro, lo vi escondido, con el uniforme desordenado, mirando hacia el pueblo como si quisiera huir de algo. Y en otro, el más nítido, lo vi caminando por la quebrada, confundido, con la mirada borrosa, justo antes de recibir ese disparo. Me desperté con un nudo en la garganta. No por el susto, sino por la tristeza. Esa alma no estaba buscando venganza ni justicia, estaba buscando comprensión. Y por alguna razón, me había elegido a mí para ser su canal, su oído, su testigo. En medio de toda esta locura silenciosa, yo entendí que cuando alguien muere de forma trágica, sobre todo si muere solo, algo queda suspendido. Un fragmento, una energía, una intención no resuelta. Y si nadie lo ve, si nadie lo reconoce, eso se queda ahí, vagando, esperando. Y entonces pasó algo que terminó de cambiar todo. Una noche, mientras estaba haciendo ejercicios físicos en la zona de entrenamiento, vi que uno de los soldados nuevos se desmayó. Cayó de golpe, sin aviso, sin explicación. Lo llevamos al dispensario, se recuperó al rato, pero cuando volvió, me miró raro, como si me conociera de antes. Yo no le había hablado nunca. Y entonces me dijo algo que me dejó helada. Me dijo: «Tú lo viste, ¿cierto?». No supe qué decirle. No sabía si mentir, si hacerme la que no entendía. Pero no pude. Solo asentí con la cabeza. Y él solo dijo: «No sos la única». Ahí supe que no estaba sola, que esa alma no solo se me había mostrado a mí, que quizás había más personas como yo, sensibles, abiertas, conectadas, y que tal vez, entre todas, podríamos ayudarlo. Después de hablar con ese soldado nuevo, algo en mí se aflojó. Fue como una válvula que liberó la presión que venía acumulando desde aquella primera noche. Saber que no estaba sola, que otra persona también había visto o sentido algo similar, me dio un poco de paz, pero también me confirmó algo más profundo: esto no era casualidad. No era una historia de una noche, ni una simple visión. Era un llamado. Uno que había sido escuchado por más de una persona, pero que, por alguna razón, seguía girando en torno a mí. Esa misma noche, después de que ese soldado me dijera lo que me dijo, no pude dormir. Me quedé en la litera mirando al techo, con el corazón apretado, pensando en lo que vendría ahora, porque ya no podía hacerme la desentendida. Ahora que sabía que no era la única, que esa alma se había mostrado más de una vez, no podía seguir esperando que desapareciera por sí sola. Tenía que hacer algo.
Tenía que entender qué necesitaba, qué me estaba pidiendo, porque seguía allí, tan cerca. Y ahí fue cuando tomé una decisión que cambiaría por completo mi manera de ver la vida. Fui a hablar con una enfermera civil que trabajaba con nosotros desde hacía años, una mujer mayor llamada Dora, que todos respetaban pero que también tenía fama de saber cosas, de sentir cosas. Me acerqué a ella con miedo, pero sin rodeos. Le dije que necesitaba hablar con alguien sobre algo que no podía explicar. Me miró fijo por un rato, sin decir nada, y después solo me dijo: yo sabía que vos ibas a venir. Nos sentamos afuera del dispensario, en una banca de concreto. Era tarde, ya todos dormían, y el aire olía a eucalipto. Yo no sabía cómo empezar, pero ella me tomó de la mano y me dijo: ¿lo viste, cierto? Y ahí me quebré. Le conté todo. Desde la primera aparición, los sueños, los susurros, el cuaderno, el soldado desmayado. Todo. No me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó, como si ya conociera la historia, como si cada palabra que salía de mi boca la confirmara. Cuando terminé, me preguntó si yo alguna vez había sentido cosas desde niña. Le dije que no, que todo empezó desde que ingresé al ejército. Y entonces me explicó que no todos pueden ver, no todos pueden sentir, que no se trata de creer o no creer, sino de estar abierta, de estar despierta. Me dijo que hay almas que buscan algo específico, no cualquiera les sirve, que hay personas que por su energía, por su sensibilidad, por su historia, son elegidas para recibir mensajes. Y vos, Carolina, me dijo, tenés eso. Sos puente. Nunca nadie me había dicho algo así. No sabía si eso era bueno o malo, pero sí sabía que era verdad. Porque desde ese momento, todo lo que había vivido empezaba a tener sentido. Y fue ella quien me dio la primera pista clara sobre qué podía ser, un pequeño ritual, una especie de acto simbólico para ayudar a esa alma a liberarse. No un exorcismo, no un rezo tradicional. Algo íntimo, sencillo, profundo. Me dijo que debía llevar algo que representara la vida y algo que representara la muerte al lugar donde ocurrió todo. Una vela blanca, una piedra de río y un pensamiento claro. Tenés que hablarle como si fuera alguien vivo, me dijo, porque lo es, solo que en otro plano. Durante los días siguientes preparé todo. Lo hice en silencio, sin contarle a nadie, aunque por dentro sentía un torbellino. Llevé la vela, encontré una piedra lisa en la quebrada y escribí una carta. No era una carta formal ni religiosa. Era una carta en la que simplemente le hablaba. Le contaba que lo veía, que lo sentía, que no estaba solo, que entendía su dolor y que si él necesitaba algo más para descansar, yo estaba dispuesta a escucharlo. Y una noche, con todo eso, volví al puesto 18. Era tarde, todo estaba en silencio. Caminé despacio, con el corazón latiéndome en la garganta, y cuando llegué al mismo lugar donde todo había comenzado, me arrodillé. Puse la piedra sobre la tierra, encendí la vela y leí la carta en voz alta. Cada palabra me salía con un nudo en la garganta, como si la tristeza me hablara desde adentro. No había viento, pero la llama de la vela temblaba, como si respirara. Y entonces, cuando terminé, me quedé ahí, en silencio, con los ojos cerrados, esperando algo. Y algo pasó. No fue una aparición, ni una sombra, ni una voz. Fue una sensación. Un calor suave que me rodeó los hombros, como si alguien me abrazara por la espalda, sin peso, sin presión, solo presencia. Y dentro mío escuché, con claridad, gracias. Una sola palabra, pero suficiente para hacerme llorar como nunca. Era él. Lo supe. Lo sentí. Era su forma de decirme que eso era lo que necesitaba. Ser visto. Ser reconocido. Ser despedido. Y esa noche, cuando volví a la litera, por primera vez desde todo esto, dormí en paz. Esa noche en el puesto 18 fue, sin duda, un antes y un después en mi vida. No porque se haya terminado todo, sino porque entendí que algo en mí había cambiado para siempre. No sentí miedo, no sentí confusión. Lo que sentí fue calma. Una paz suave, como un silencio adentro del cuerpo. Esa alma, ese soldado perdido,
por fin había encontrado un canal para ser escuchado y, al mismo tiempo, una forma de soltar lo que lo retenía. Pero lo que no imaginé era que, al abrirme a él, también había abierto algo dentro de mí que ya no se cerraría. Desde ese momento, mi percepción cambió por completo. Caminaba por el batallón y sentía cosas que antes no sentía. Presencias, energías. No siempre eran fuertes ni invasivas, pero estaban ahí. A veces, al entrar a un cuarto, se me erizaba la piel sin explicación. Otras veces, sentía que alguien me observaba desde una esquina vacía. No era siempre el mismo espíritu. Lo sabía porque la energía era distinta, más densa o más liviana, más joven o más antigua. Era como si el mundo invisible me estuviera mostrando que no era solo una historia, sino muchas, demasiadas. Y ahí empecé a comprender algo que me costó aceptar, que hay lugares que acumulan almas. Lugares donde el dolor, el miedo o la muerte repentina dejan una huella tan profunda que el espíritu no se va del todo. El batallón era uno de esos lugares. Podía parecer una base militar más, con su rutina estricta, sus patrullajes, sus entrenamientos, pero debajo de todo eso había capas y capas de historia que se respiraban en el aire. No me lo imaginaba, lo sentía. Y no era la única. Dora, la enfermera con la que hablé, me empezó a enseñar cosas. No fórmulas mágicas ni rituales exóticos. Me enseñaba a observar, a estar en silencio, a confiar en mis sensaciones, a distinguir entre lo que era mío y lo que venía de afuera. Los muertos tienen voz, pero no suena como la de nosotros, me decía. Su voz es sensación, emoción, sincronía. Si aprendes a escuchar, todo se revela. Y empecé a practicar. No algo esotérico, no brujería. Simplemente a afinar la escucha. A quedarme en silencio cuando sentía que algo quería hablar. A escribir lo que me llegaba, sin filtrar. Y ahí fue cuando empezaron a llegar los sueños de otras almas. Ya no era solo el soldado. Ahora eran otros. Una mujer mayor con trenzas que caminaba por un pasillo blanco, un niño que lloraba en un cuarto oscuro, un hombre con uniforme antiguo que sostenía una foto en la mano. Todos eran imágenes que aparecían en mi mente sin que yo las llamara. No me hablaban, pero me mostraban cosas, escenas, emociones. Y aunque al principio no entendía nada, empecé a notar que todos compartían lo mismo, una necesidad profunda de ser vistos. Una madrugada, me desperté con el corazón acelerado y la certeza de que debía ir al viejo galpón, ese donde guardaban cosas antiguas que ya nadie usaba. Era una construcción vieja, con puertas de madera pesada y olor a humedad. Nadie iba ahí salvo por inventario, pero algo me empujó. Me vestí, salí sin hacer ruido, y caminé hasta el galpón con la linterna en la mano. No sabía qué buscaba, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando entré, la luz de la linterna iluminó columnas de cajas, lonas y sillas rotas. Todo parecía abandonado. Caminé despacio, en silencio, y de repente, una ráfaga de aire me cruzó la cara. No había ventanas abiertas, no había corriente. Solo ese soplo frío que me atravesó como un aviso. Me quedé quieta. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché. No una voz física, pero sí clara, directa, como si alguien hablara desde dentro de mi mente, abajo. No dudé. Busqué debajo de una mesa vieja, moví una caja y encontré algo cubierto por un plástico gris. Lo levanté con cuidado y ahí estaba, una libreta pequeña, desgastada, con un nombre en la tapa. El nombre era el mismo que había soñado unos días atrás. Se me hizo un nudo en la garganta. Abrí la libreta y, aunque estaba medio borrada por la humedad, había cartas, escritas a mano, dirigidas a su madre. Al parecer, nunca fueron enviadas. Estaban ahí, guardadas, como si nadie las hubiera leído jamás. Y en ese momento entendí lo que tenía que hacer. No era solo verlos, no era solo sentirlos, era darles voz. Ser canal, sí, pero también ser puente entre ellos y este mundo, entre su historia y el olvido. Llevé esa libreta a mi litera, la limpié con cuidado, la copié palabra por palabra en mi cuaderno. Y luego, cuando sentí que era el momento, la llevé a Dora.
Ella la puso sobre una vela blanca, hizo una oración simple, y luego me miró con lágrimas en los ojos. Ya puedes descansar, me dijo. Y él también. Desde entonces, cada aparición, cada sueño, cada presencia dejó de darme miedo. Empecé a verlos con otra mirada. No como algo paranormal, sino como almas que buscan lo mismo que nosotros, ser reconocidas, ser recordadas, ser entendidas. Porque al final, lo que separa a los vivos de los muertos no es la carne, es la atención. Y si uno aprende a prestarla, el otro lado responde. Después de aquel descubrimiento en el galpón, algo en mí se reordenó. Ya no tenía dudas. Ya no me cuestionaba si todo esto era real o si solo estaba pasando dentro de mi cabeza. Ahora sabía que estaba en el centro de algo más grande, algo que iba mucho más allá de una simple experiencia personal. Había un propósito, una conexión que se extendía más allá del batallón, más allá del uniforme, más allá del tiempo. Y yo era parte de eso. Desde entonces, los sueños se volvieron más frecuentes y más vívidos. Pero no solo sueños. Empezaron a pasar cosas mientras estaba despierta. A veces, al hablar con alguien, una imagen ajena aparecía en mi mente, o escuchaba un nombre que nadie había dicho, o una emoción intensa me golpeaba sin explicación. Era como si estuviera sintonizando una frecuencia distinta, una frecuencia donde las almas se comunicaban a través de símbolos, sensaciones, intuiciones. Ya no era solo el soldado, ni la libreta, ni las cartas, eran muchos, todos queriendo decir algo. Y ahí fue cuando sentí miedo. No del fenómeno en sí, sino de no estar a la altura. Porque una cosa es ver, otra cosa es sostener. Y cuando uno se convierte en canal, también se convierte en puente, y en ese puente pasan emociones, historias, dolores que no siempre son fáciles de cargar. Una noche, mientras estaba acostada en mi litera, me desperté sobresaltada. No había tenido un mal sueño. Me desperté porque sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y todo estaba oscuro, pero sabía que no estaba sola. No era una sensación vaga ni un presentimiento. Era una certeza. El aire era distinto, más denso, más frío. Y entonces escuché algo. No una voz, sino una respiración. Lenta, pesada, como si alguien estuviera parado junto a mi cama, mirándome. No me moví. Me quedé quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad, y pensé, ¿quién sos? Y en ese instante, sentí una ráfaga de calor que me atravesó el pecho, como si algo se activara dentro mío. Y entonces vi una imagen, clara como una fotografía, proyectada en mi mente. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo, llorando en un rincón. No sabía quién era, no sabía qué quería, pero su dolor era tan fuerte que se me hizo un nudo en la garganta. Me senté en la cama, me tapé con la manta y supe que debía hacer algo. A la mañana siguiente, fui directo donde Dora. Le conté lo que había sentido, lo que había visto. Y ella me dijo algo que no voy a olvidar nunca: a veces no vienen por lo que les pasó a ellos, vienen por lo que puedes hacer por otros. Y en ese momento lo entendí. Esa mujer que vino era un alma perdida cualquiera. Era alguien que quería que ayudara a otra persona. Alguien que estaba viva. Y ahí todo se dio vuelta. Empecé a notar que algunas presencias no estaban ahí por ellas mismas, sino para señalarme algo, para mostrarme que alguien de este lado necesitaba guía o apoyo o simplemente ser escuchado. Y así fue como me convertí, sin buscarlo, en algo que nunca había imaginado ser, un canal no solo entre los vivos y los muertos, sino entre los vivos que no se hablan, que no se entienden, que no se ven. Una tarde, un compañero del batallón se me acercó. Era reservado, poco hablador. Me dijo que soñaba con su hermana, que la veía llorando todas las noches, pero que no sabía por qué. Que no podía dormir, que algo lo tenía inquieto desde hacía meses. Lo miré a los ojos y no supe qué decirle, pero lo sentí todo. Sentí el dolor de ella, la culpa de él, y una frase me salió sola, como si alguien la dijera por mí: no fue tu culpa. El muchacho se quedó helado. No me preguntó cómo lo sabía. Solo empezó a llorar, en silencio, como si eso fuera lo único que necesitaba oír para poder soltar todo lo que cargaba.
Y así empezaron a llegar otros, algunos sin saber por qué, otros con excusas, pero todos con algo adentro que buscaba salir. No todos los días, no todo el tiempo, pero cuando se daba, yo sabía, lo sentía en el cuerpo, una presión en el pecho, un hormigueo en la piel, una voz interior que no era mía. Y entonces hablaba, o escuchaba, o simplemente estaba. Y aunque a veces me sentía abrumada, también sentía que eso me daba sentido, porque no era solo una historia personal, era una cadena, una red, un entretejido invisible entre almas que buscan, que necesitan, y personas que, sin saberlo, pueden ayudar. Y aunque yo nunca lo pedí, terminé convirtiéndome en eso, en una especie de medium silenciosa dentro de un mundo donde todo parece ser tan racional, tan físico, tan militar. Y sin embargo, ahí dentro, en ese mismo lugar, lo invisible respiraba con fuerza. Y eso, apenas estaba empezando a comprenderlo. Con el tiempo, descubrí que ser canal no era un don que uno aceptaba y ya, como si todo fluyera perfecto después. No. Lo que nadie te cuenta es que abrirse a ese otro plano tiene un precio. Y no es solo emocional, es físico, mental, energético. Porque cuando uno empieza a sentir lo que otros no sienten, a ver lo que otros no ven, también empieza a cargar cosas que no le pertenecen. Y eso, con el tiempo, pesa más de lo que imaginé. Yo seguía haciendo mi vida normal. Cumplía con mis turnos, mis tareas, las formaciones, todo lo que se espera de una soldado más. Pero por dentro, cada día me sentía más agotada. No dormía bien. Los sueños eran constantes, y ya no eran solo historias. Ahora eran descargas emocionales intensas. Lloraba dormida. Me despertaba con el corazón acelerado, con frases en la cabeza, con imágenes que no podía sacarme de encima. Y lo peor es que a veces no entendía a quién pertenecían. Había noches en que me sentía llena de tristeza, sin razón aparente. Otras veces me invadía una rabia que no era mía, y lo sabía. Sabía que algo o alguien me estaba transmitiendo eso. Y aunque trataba de poner límites, no siempre funcionaba. Porque cuando uno está abierto, no siempre tiene control sobre lo que entra. Una noche, mientras caminaba por el patio interno del batallón, sentí que las piernas me fallaban. Me senté en un banco, tomé aire y de repente sentí un dolor en el pecho tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. No era físico, era otra cosa. Como si alguien me estuviera mostrando cómo murió. Cerré los ojos, respiré hondo y ahí apareció un hombre mayor, de cabello blanco, con la mano en el pecho, cayendo al suelo. Sentí su angustia, su impotencia, su deseo de pedir perdón a alguien que nunca volvió a ver. Me puse a llorar sin saber por qué. No conocía su historia, no sabía su nombre. Solo sentí ese vacío inmenso que dejó atrás. Y cuando volví en mí, estaba sola, de noche, en silencio, preguntándome si de verdad podía seguir cargando todo eso. Fui a ver a Dora al día siguiente. Le conté lo que me pasaba. Me miró con ternura, como una madre que sabe lo que su hija siente sin necesidad de muchas palabras. Me dijo que era normal, que todos los que tienen este tipo de sensibilidad atraviesan por una etapa así, que hay un punto donde una empieza a confundirse, a no saber qué emociones son suyas y cuáles no, y que ese era el momento de aprender a protegerse. Me enseñó técnicas simples: respiración, visualización, palabras de cierre. Me explicó que así como uno abre la puerta, también tiene que aprender a cerrarla. Que no se trata de rechazar a las almas, sino de poner límites, de marcar hasta donde uno está dispuesto a llegar. Porque si no, una se vacía, se quiebra. Y ahí ya no sirve a nadie. Empecé a aplicar eso. Cada vez que sentía una energía fuerte, tomaba aire, me ponía una mano en el pecho y decía en voz baja: no soy tu lugar. No ahora. A veces funcionaba, otras veces no tanto. Pero poco a poco empecé a recuperar el control. Aprendí a distinguir cuando estaba abierta y cuando no. Aprendí a cerrar el canal sin culpa, porque también entendí que no podía salvar a todos.
Y ese fue uno de los aprendizajes más duros. No todos quieren ser ayudados. No todas las almas están listas para irse. Algunas quieren quedarse. Otras no saben que están muertas. Otras simplemente se aferran al dolor que dejaron atrás. Y cuando eso pasa, por más que una quiera, no hay nada que se pueda hacer. Una noche soñé con un niño. Tenía unos 8 años. Estaba sentado en una escalera, solo, abrazando una mochila. Me miraba sin hablar. Y cuando me acerqué en el sueño, sentí que algo me detenía. Como si una pared invisible me impidiera tocarlo. Me desperté angustiada. Le conté a Dora. Y ella me dijo que ese niño probablemente no quería irse. Que a veces, los espíritus más jóvenes no entienden qué pasó. Y que uno no puede obligarlos a nada. Eso me quebró. Porque me di cuenta de que, por más sensibilidad que tenga, por más amor que le ponga, no soy salvadora de nadie. Solo puedo estar, escuchar, acompañar y confiar en que cada alma encontrará su camino cuando esté lista. Y ahí empecé a cambiar mi enfoque. Ya no buscaba ayudar por ayudar. Empecé a observar más, a escuchar más, a intervenir solo cuando sentía con claridad que podía hacer una diferencia. Y eso me liberó, porque dejé de cargar con una responsabilidad que no era solo mía. Y al mismo tiempo, me hizo más fuerte. El batallón seguía igual por fuera. La rutina, los sonidos, las órdenes. Pero yo ya no era la misma. Ahora, cada vez que pasaba por un lugar donde antes solo veía paredes o árboles, sentía historias, ecos, fragmentos de vidas que alguna vez habitaron esos espacios. Y aunque a veces era agotador, también sentía una extraña gratitud. Porque entendí que cuando una alma te elige, no es para que la salves. Es porque, por un instante, necesitó que alguien la viera. Y eso, en este mundo donde todos pasan apurados, sin mirar, sin detenerse, sin escuchar, ya es mucho. Con el tiempo, algo cambió dentro mío. No fue de golpe, ni con una revelación grandiosa. Fue como esas transiciones que uno apenas nota mientras ocurren, pero que un día se hacen evidentes. Ya no era la misma chica que había llegado al batallón con miedo, sin saber que la vida le iba a cambiar desde la raíz. Ya no era solo la soldado que cumplía órdenes, hacía guardia y mantenía su lugar. Ahora también era algo más. Una mujer que había aprendido a vivir entre dos mundos, con un pie en la tierra y el otro, en lo invisible. Y eso no era fácil de explicar. No podía andar contando que escuchaba voces que no venían de personas vivas, que sentía energías, que los sueños me revelaban historias que nunca viví, pero que se sentían como mías. No se puede ir por la vida diciendo eso. Así que aprendí a guardar silencio, pero un silencio activo. Uno que escucha, que registra, que observa. Uno que me permitió integrar todo lo que estaba viviendo sin sentir que me estaba volviendo loca. Y entonces, sin que lo buscara, empecé a recibir señales más claras. No solo de los muertos, sino también de la vida misma. Pequeñas sincronías. Encuentros que parecían casuales pero no lo eran. Frases que alguien decía sin saber que respondían exactamente a una pregunta que yo no había formulado en voz alta. Era como si todo empezara a alinearse, como si el universo estuviera diciendo, sí, es por acá. Un día, sin pensarlo demasiado, me acerqué a un compañero que llevaba semanas con la mirada perdida. No hablábamos mucho, pero algo me empujó a sentarme a su lado en el comedor. No le pregunté nada personal, solo le hablé de cosas cotidianas. Y en un momento, le dije algo que me salió sin filtro: a veces, las personas que más extrañamos no se han ido del todo. Él me miró fijo. No dijo nada al principio, pero al rato, con la voz quebrada, me dijo que su papá había muerto hacía un año y que desde entonces sentía que lo acompañaba, pero no sabía si eso era real o solo su deseo de no soltarlo. Le dije que no importaba si era real o no, que lo importante era que lo sentía. Y que tal vez eso ya era una forma de presencia. Nos quedamos en silencio un rato, sin necesidad de decir más. Y supe que esa conversación, aunque breve, era parte de mi rol. No dar respuestas. No convencer a nadie. Solo estar en el momento justo,
con las palabras justas. Porque a veces eso es lo único que alguien necesita para sanar un poquito. Desde entonces, empecé a vivir mi sensibilidad como algo natural. Ya no como algo que tenía que controlar o esconder. Aprendí a poner límites, sí, pero también a abrirme cuando sentía que era necesario. Y la vida me empezó a mostrar que todo lo que había vivido tenía un propósito. No un propósito heroico, de esos que cambian el mundo, sino uno más silencioso, más íntimo. Ser canal no era una tarea. Era una forma de estar, de mirar, de escuchar lo que otros no ven ni oyen. Y eso, en un mundo tan ruidoso, era más valioso de lo que imaginaba. Una tarde, recibí una carta de papel, escrita a mano, algo raro en estos tiempos. Era de la madre de un compañero que había sido dado de baja meses atrás. Me agradecía porque su hijo le había contado que hablar conmigo le había hecho bien. No decía más, no daba detalles, pero esas palabras bastaron, porque su hijo nunca me había dicho nada concreto. Solo se había acercado un par de veces, en silencio, y habíamos compartido algunas charlas simples. Pero ahora entendía que, en ese silencio, también había sanación. Y así empecé a ver que esto que me pasa, este don o carga o como quiera llamarse, no es para grandes hazañas. Es para los gestos pequeños, para acompañar desde lo invisible, para abrazar sin tocar, para sostener sin preguntar demasiado y sobre todo, para mirar distinto. Un domingo, mientras caminaba por el predio del batallón, sentí esa presencia otra vez. No era la misma de antes, era nueva, diferente, pero no invasiva. Solo estaba ahí y sentí que no me pedía nada, solo me acompañaba, como si el ciclo se hubiera cerrado, como si ahora yo también tuviera a alguien del otro lado velando por mí. Y ese pensamiento me dio una paz que no había sentido nunca. Con el tiempo, uno deja de buscar explicaciones lógicas. No porque no las merezca, sino porque hay cosas que no encajan en un manual ni se pueden meter en una fórmula. Yo llegué al ejército para intentar reconstruirme, para escapar de un pasado que ni siquiera me animaba a mirar, y terminé encontrándome con la parte más profunda y verdadera de mí. No lo hice sola, lo hice acompañada, por voces, por miradas invisibles, por historias que llegaron sin pedir permiso, por presencias que me eligieron para ser escuchadas. Y ahora, mirando todo con distancia, no lo cambiaría por nada. Porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que los muertos no se van. No del todo. No como creemos. Algunos se quedan por un tiempo. Otros regresan por instantes. Algunos se muestran para sanar algo. Otros solo para agradecer. Pero todos, en algún momento, nos tocan. Nos atraviesan. Nos eligen. Y cuando eso pasa, la vida cambia para siempre. Yo ya no soy la misma Carolina de antes. Ahora soy una mujer que entendió que el silencio guarda secretos, que las emociones que no son nuestras también nos pertenecen por un rato, que hay que aprender a cerrar los ojos para ver mejor, que las señales no siempre vienen con luces ni voces fuertes. A veces son suaves, como un aroma que te recuerda a alguien, como un pensamiento que se repite sin razón, como una lágrima que cae sin saber por qué. Y sobre todo, entendí que no hay que tener miedo, que la muerte no es el final, sino otra forma de presencia, que los que amamos siguen ahí, de otra manera, pero siguen, y que si abrimos el corazón, podemos escucharlos, podemos sentirlos, podemos acompañarlos en su despedida. Hoy sigo viviendo en este cuerpo, en esta rutina, en este mundo físico, pero cada tanto, cuando cierro los ojos o camino en silencio por algún rincón del batallón, vuelvo a sentirlos. No como antes, no con intensidad, sino como una brisa suave, como un murmullo lejano, como una certeza interna que me dice, estás en el camino correcto. Y no necesito más que eso. Porque ya no quiero pruebas, no quiero manifestaciones ni visiones fuertes. Ya no. Ahora solo quiero vivir en paz con este don, ayudar cuando pueda, callar cuando haga falta,
Y recordar que, incluso cuando nadie lo ve, hay una red invisible que nos une a todos. A los vivos, a los muertos, a los que están por venir. Hace poco, me tocó hablar con una mujer que acababa de perder a su hermano. No me conocía. No sabía nada de mí. Solo vino al batallón a buscar algunas pertenencias. Estaba rota por dentro, como si le hubieran sacado una parte del alma. Y sin decirle mucho, solo la miré a los ojos y le dije, él todavía te escucha. Ella no me preguntó cómo lo sabía. Solo se largó a llorar y me abrazó como si ese abrazo fuera lo único que podía salvarla de caerse por completo. Y entendí que eso también era parte de mi rol. No tener todas las respuestas. No prometer nada. Solo estar presente, sensible, disponible. Como lo estuvieron conmigo. Como lo están todavía. Hay noches en las que me acuesto y repaso todo lo vivido. Me acuerdo del soldado del puesto 18, de la libreta escondida en el galpón, del niño que no quiso irse, de la mujer de blanco que lloraba en silencio. Me acuerdo de sus ojos, de sus silencios, de sus suspiros que no se oyen pero que se sienten como un peso suave en el pecho. Y les hablo, en mi mente. Les digo que gracias, porque fueron ellos los que me despertaron, los que me mostraron otra dimensión de esta vida. Y si hoy puedo decir que soy otra, es porque tuve el coraje de mirar lo invisible, de abrirme a lo que no se dice, de abrazar lo que no se toca, de sentir lo que no se puede explicar. No sé qué va a pasar después. No sé si voy a seguir encontrándome con almas, si mi camino va a llevarme a otros lugares donde esto siga sucediendo. Pero no me preocupa, porque ahora sé que, esté donde esté, si alguien me necesita, voy a saber escucharlo. Porque una vez que te abrís a ese mundo, ya no hay vuelta atrás. Y no la quiero. Algunos mueren y se van, otros, simplemente, se quedan donde más los necesitan.